Buenos días, hermanos. Jesús los bendice grandemente. Otra vez aquí. Para quienes me ven, les mando un saludo. Y hoy quiero hablar de una cosa que me parece importante. Yo espero el día de mañana o el jueves grabarle algo más, pero muchos buenos pastores y muchos malos pastores creo que tampoco toman mucho en cuenta este tema, pero primeramente los buenos pastores, porque ese creo que es otro tema. Los buenos pastores son los que se preocupan por las ovejas. El rey de los pastores sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él también deja pastores encargados de su rebaño. ¿Y cómo puedes saber quién es cada quien? Y sin afán de ofender a nadie, ¿verdad? No, yo no digo nombres, no digo personas, solamente características de esto que he visto en la palabra y en varias prédicas de hermanos que Dios ha usado, algunos ya muertos y otros no, gracias a Dios, en donde muchos piensan un buen pastor no es por la cantidad de gente o de ovejas que lo siguen a él, no. Un buen pastor es quien cuida de las ovejas, sea una o sean 100,000, las cuida. ¿Y qué es cuidar una oveja? ¿Alguien lo ha sabido? O sea, alguna vez escuché un testimonio de un periodista que se atreve a muchas cosas y un día se atrevió a vivir bíblicamente. Entonces se dejó que se lavaba, no se sentaba donde su esposa en los días que pues tienen todas las mujeres, se sentaba porque la Biblia lo dice y así. Muchas cosas, traía guijarros, piedritas chiquitas en su bolsa para apiedrar, para apedrar, perdón, apedrar a los fornicarios. Pero él cuenta que pastoreó ovejas, que aventó una oveja, me parece que vive en Nueva York, y pastoreó una oveja, o sea, la llevó, una oveja, no sé, un día, me parece que la aventó y la llevó. Pero aquí las ovejas escuchan la voz de su pastor, de quien las cuida. También escuché alguna vez que, por ejemplo, que algunos cuidadores de ovejas, pastores de la vida real, eh, entrenaban cabras para pastorear ovejas, no perros. Pero, ¿qué creen? Esas cabras, como ellas son muy hábiles y suben a montes, suben montañas, suben hasta árboles, trepan, casi parecen changos, llevaban a las ovejas a lugares muy peligrosos. Entonces, pues salía contraproducente para los pastores. Bueno, entonces en esas dos contextos, el buen pastor lleva a las ovejas por un buen camino, pero el camino de Jesús, no el camino de ellos, sino que sigan a Jesús. Ese es un buen pastor, hermanos. No es yo te digo, yo digo que tú hagas, yo tengo esta revelación que es así, pum, el, no sé, como dicen los jóvenes hoy en día, se me fue la palabra, o sea, como el boom de este momento, ¿no? O sea, lo popular, ¿no? Siguen, ellos te enseñan a seguir a Jesús. Ese es un pastor que hace discípulos, pero no para él, sino para Jesús. Y un buen pastor te enseña a seguirlo. ¿Con qué? Con leer las escrituras para que el Espíritu que vive en ti te revele
lo que dicen las escrituras para ti, tu propósito. Todos fuimos llamados, pero pocos son escogidos para hacer algo en específico. Maestros, evangelistas, que también quiero hacer un video sobre ello. Muy interesante lo que es ser un predicador, un evangelista, un maestro, un profeta, un pastor. No es lo mismo, todo el mundo piensa que es lo mismo, pero no, cada uno tiene su diferencia. Pero bueno, el buen pastor es el que con la lectura de la palabra, con oración, con ayunos y con vigilar a esa oveja, la lleva por el camino, por el buen camino que es Cristo Jesús en su palabra. Entonces, y hablamos de los fundamentos, ¿no? El principal, el más importante es Jesús y su palabra y el poder que tiene la palabra. Espero hacer ese video el día de mañana. Bueno, el buen pastor es el que te guía por esos fundamentos para que tú encuentres a Jesús, para que tú conozcas a tu Dios, no conozcas a tu pastor. Eso es en el camino, en el trayecto, vas conociendo a las personas, tanto a tu pastor como al rebaño de ese pastor. Pero lo importante, hermanos, es que cuando tú oigas esa voz, que digas, este hermano, este pastor, es a quien yo quiero oír. Mi corazón y todo mi ser dicen que este pastor me va a llevar por este buen camino. Quédate con él, hermano. Yo no te digo no veas a otros, otros pueden ayudarte, pero ese pastor en particular, esa persona en particular es quien te va a llevar a ese camino, quien va a resolver esas dudas, porque Dios lo puso para que Él te enseñe. Él te enseña ese camino. Y como dijimos, sí, no es tomar solamente una parte de la palabra. Un buen pastor toma todo el evangelio. El arrepentimiento, el bautismo, se enagua en el espíritu, la llenura del espíritu, la oración, el ayuno. Y el ayuno es importante, hermanos, porque los reyes de Israel lo hacían. David, Salomón, Jesús, los apóstoles. En Hechos dice, y los apóstoles estuvieron orando y ayunando, sin comer. Porque muchos dicen, ay, sí, es que el verdadero ayuno es... El ayuno es o sea, no hay que sacar de contexto las cosas. La misericordia es importante, también es parte del evangelio, pero no lo es todo. A veces uno quiere decir, ay, es que la prosperidad, que es un mensaje, todo lo que ataca y copia a Satanás es que hay algo que Jesús ya hizo en eso. ¿Nos quiere ver prósperos? Jesús sí, pero dice, conténtate con lo que tienes. Y no es que uno sea pobre y, ay, conténtate con que seas pobre. No, hermano, no. Es tener lo suficiente para cubrir nuestras necesidades completamente. De nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia. Porque si tú vas y dices, tengo para darle al pobre, y yo trabajo en algo que a lo mejor no me gusta, que yo quisiera trabajar en algo mejor, que algo que me guste, algo que esté cerca de mi casa, de mi esposa. Pero si Dios me puso aquí es por algo, y eso me sustenta en mis necesidades, y entonces yo me contento con esto. La diferencia, ¿vieron? Yo me contento con ese trabajo, no me gusta. Yo quisiera más cerca de mi casa, más cerca de mi esposa, pero me contento con esto. Yo sé que Dios me va a dar algo después, algo cerca, pero a lo mejor no va a cubrir completamente mi necesidad, o posiblemente sí, pero me contento mientras con lo que Dios me ha dado y le doy gracias a Él.
porque por lo menos en mi trabajo no hay obligación de nada. Entonces, de nada de lo que ya saben, ¿no? Que se está haciendo obligatorio para muchas partes. Bueno, perdón por salirme del tema. Pero realmente, o sea, hay personas que pídele un Lamborghini, un Mercedes-Benz, una casa gigante, una mansión. Eso ya no es en contentarse, ya no es algo necesario, ya es un lujo. Hay cosas que uno tiene que discernir poco a poco, hermanos. Y un buen pastor te dice, pide una casa, no tienes una casa, no tienes dónde vivir, pide un trabajo, para que de ese trabajo salga una renta y puedas vivir bajo un techo. Yo te ayudo. Si yo tengo la posibilidad de ayudarte, de ser tu fiador, de aportar un poco para esa fianza o esos primeros depósitos o ese primer mes, adelante. Y si yo puedo ayudarte a encontrar trabajo, adelante. Pero así haces a gente responsable. Y eso es un buen pastor. Y un buen pastor es el que cuida de sus ovejas. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, necesitas oración, necesitas aliento. Necesitas encontrar más a Dios, yo te ayudo, vamos a esto, vamos. Y hacen dinámicas, dan de su tiempo por aquellos, pero para que vivan mejor. Y un falso pastor, porque como les dije hace mucho tiempo, Satanás copia todo. Todo lo que Dios ha hecho lo copia a él. Muchos dicen, ay, es que la Trinidad de Dios, que son tres personas. Para mí, son tres manifestaciones de un solo Dios. Igual van a ser tres manifestaciones del anticristo. El espíritu del anticristo, el falso profeta y el anticristo. Como lo vimos con Dios, que Dios es espíritu, se encarnó en Jesús. Jesús murió, derramó su sangre, derramó el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús que llevaba dentro. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres cosas separadas, es un solo Dios en tres manifestaciones distintas. Y así va a pasar con el anticristo. ¿Por qué? Porque todo copia. Entonces, un solo Dios, hermanos. Porque el Padre Jesús está en el trono, en un trono. Igual el anticristo, él va a tener el espíritu del anticristo. Pero sí va a haber un anticristo. O alguien humano. Esa es mi percepción. No, yo no tengo por qué. Pero no tengo cómo demostrarlo en las escrituras. Es mi percepción, es lo que yo siento que va a pasar. Puedo equivocarme. Es solamente algo que yo como ser humano se los externo aquí. No es que sea la verdad. La verdad se la dará Jesús, esa revelación de esa verdad, a quien Él quiera. Bueno, un falso pastor es quien te guía por su camino. El que te dice, yo tengo palabra de Dios, y Dios me dijo, y yo soy profeta, y yo soy apóstol, y yo soy esto, y se creen grandes cosas. O aunque no se crean, yo solamente soy un hermano o una hermana, pero traigo una gran revelación para ustedes, y que lo es todo. Ahí, hermanos, es cuando uno dice, hay como algo raro que ustedes deben de saber. Cuando se desvían del camino que es Jesús, que es el Evangelio, hay algo que no está bien en esa persona, en lo que está predicando. Cuando se jacta de tener algo que nadie más ha tenido, que es la gran revelación, porque así ha pasado, hermanos, en muchas partes, en muchas épocas, que llegan y yo tengo la gran revelación de Dios, y va a pasar esto, y va a pasar aquello, y tienen que hacer esto, y bueno, hacen
una religión de eso. Y lo vemos hoy en día con muchos pastores que les digo, pidan a Dios una mansión de 7 millones, Él se la tiene que dar, no, hermano. Pidan un coche deportivo, pidan... vamos a conmemorar un día el día de los testigos, por ejemplo, el día de Mormón, un día especial para celebrar algo que ellos han creado. Que están en las escrituras, sí, hermano, sí. Hay testigos, testimonios. Está ese nombre del Yod-Heh-Vah. Pero yo no voy a hacer un día por el testimonio de una persona o el testimonio de varias, ¿no? Es un día especial, un día en que celebrar, ¿no? Dios ya nos dijo los días que tenemos que celebrar. En su Biblia dice, en la palabra dice, y estos días serán constituidos de hoy hasta la eternidad. Hay muchos que dicen, no, ya el Viejo Testamento, ya eso ya no sirve, ya adiós, goodbye. Pero si en la palabra, nosotros creemos la palabra y la palabra dice, de hoy hasta la eternidad están constituidos, ¿qué quiere decir? Que se tienen que hacer. Es un mandato. Muchos dicen, no, yo no tengo que celebrar esto, yo no tengo que celebrar aquello. Como les dije, hay pequeñas cosas que no son fundamentos. Pero si Dios te dio guardar ciertas cosas, pero tampoco es hacer, por ejemplo, la cena del Señor cada vez que se te ocurre, cada semana, cada mes, ¿no? ¿Por qué? Porque la Pascua y la cena del Señor se constituyó un día en específico. Jesús no iba cada día, cada semana, y vamos a comer, vamos a cenar y vamos a hacer la Santa Cena. No, un día antes de la Pascua fue instituida la cena del Señor. Un día, no un día al mes, un día a la semana. Pero como les dije, son cosas que pues tampoco nos vamos a pelear por ello. Tampoco voy a discutir con una persona, no, ya estás mal. No, porque Dios no nos llamó a discutir. Dios no nos llamó a pelear con los demás. Si están mal, un buen pastor, ¿qué haría? Jesús quería orar por ellos, para que esa verdad se les revelara. Sí, como dice la palabra, llama a tu hermano en secreto, no en consejos de miles y miles de personas, o de 10 o de 15, en secreto y diles, están mal hermanos, así, una segunda vez igual, y llama testigos esa segunda vez. Si no hacen caso, entonces díselo a la iglesia. Entonces la iglesia ora y le dice a esas personas, es que creemos que están mal hermanos por esto y esto. Ya si ellos se aferran a lo que está mal en las escrituras, entonces la escritura misma dice, pero no nos llama a pelear. Un falso pastor siempre está peleando con todo el mundo. Siempre. Y eso es, hasta un hijo de Dios no está peleando con nadie. No está de que es que se debe de hacer así. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Es que las escrituras mandan, que dicen que y sacan de contexto o toman una frase de la Biblia, como muchos pastores, ¿no? Y ay, el que no diezme porque está robándole a Dios y pero también el que pone cargas. Hagan esto. Vayan y hagan esto porque si no cumplen esto que yo les digo, no se van a salvar. Dios los va a maldecir, van a ver que no les va bien. Ese es un falso pastor, hermanos. Quien no se preocupa, quien está nada más expulsando, quien nada más está quitando. Dios es el que quita y el que da a las congregaciones. Es el que pone a las personas en las congregaciones para que crezcan. El crecimiento lo da Él, pero también Él quita a esas personas. Él salva de caer en trampas, de sectas, de personas que nada más buscan su conveniencia, riquezas y ser centro de atención de todo.
Un buen pastor no anda presumiendo soy pastor, ya estoy ungido y ya me dijo en la iglesia esta y la iglesia aquella y tengo diplomas y certificaciones y cosas que comprueban que yo soy pastor de aquí, de allá, de por acullá, de... No, no. ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Quién es un pastor? Las ovejas lo reconocen. Así como reconocemos a muchos, yo reconozco a muchos hermanos que son pastores, que se, que se desviven por cuidar de su rebaño. ¿Por qué? Porque dice, el principio de sabiduría es el temor de Dios. Y si Dios a ellos, como pastores, les dio ovejas, ellos tienen que cuidarlas, tienen que orar. No tienen que convencerlas. No es de que, no, estás mal, hermano, y entonces yo te voy a reprender, y entonces órale, y púcatelas. No, no, hermanos. Simple y llanamente, hermano, creo que estás mal aquí. Las escrituras dicen, y es un contexto, hermano. No nada más es un renglón, no nada más es que aquí dice que nosotros somos salvos porque hacemos esto, y las vestiduras blancas son porque las ganamos así, o no, y es que Él nos hizo santos y nos justificó porque esto, porque aquello. Nos hizo santos y justos. Y nos justificó y se acabó. Porque quién sabe, pero nos justificó y somos santos y justos. Así vámonos. No, hermano, no. Ahí es donde tienes que leer tú, escudriñar las escrituras y ver lo que está diciendo el hermano, el pastor, el apóstol, el profeta. Y si está bien. Y un profeta se reconoce, hermano. ¿Tú crees que iba, por ejemplo, Isaías, Daniel, Jeremías, Zacarías, iban y decían, yo soy profeta, aquí está mi título, mi diploma, mis credenciales o lo que, no sé qué les den, ¿no? De que dice aquí el profeta fulanito de tal, o el profeta Pancho, o el profeta, no sé, Luis, el profeta, la profetisa María o X, ¿no? No, hermanos, iban y sabían, todo el mundo sabía cuando Dios hablaba a través de ellos. No necesitaban algo que los representara, un papel, algo, no necesitaban. Y un falso profeta, hermanos, es quien ve sufrir a alguien y, no me importa. Está sufriendo, sí, pues es que él lo ganó, él se lo ganó. Eso es lo que cosecha, eso cosechó, eso sembró. A mí, ¿yo qué hago? A mí qué me corresponde nada. Que sufra sus consecuencias. Que se pierdan y más yo tengo cosas que hacer. Tiempo. No tengo tiempo. Esas son las grandes diferencias, hermano. Un buen pastor siempre tiene tiempo para ti. Un falso pastor nunca tiene tiempo. Nunca tiene tiempo, tiene excusas. Eso sí, muchísimas. Un buen pastor puede dejar ese momento a su familia y dedicarse a esa oveja que lo necesita. Un falso pastor, estoy con mi familia. No me interrumpas. No me digas. Adiós. No tengo tiempo, tengo mi tiempo medido, es mi privacidad, es mi todo. Adiós, no tengo tiempo de ti. Si necesitas algo, haz lo que quieras. Después te atiendo. Después, cuando tenga tiempo. Si no, dile al copastor o a la hermana fulanita o al hermano fulanito. Ellos te ayudarán. Yo no puedo. Lo siento. Y no hay temor, hermano. No hay temor de Dios porque si Dios te da algo, cuídalo. Ya vimos los dones. La palabra de los dones. Cómo Él escondió ese don. No lo aprovechó, no lo multiplicó. Entonces, no hay que esconder nuestros dones, hay que encontrar ese don, hay que encontrar ese propósito de Dios en nuestras vidas y llevar a cabo lo que Él quiere para nosotros. Otra gran diferencia, un buen pastor hace discípulos, te enseña,
para que tú empieces a crecer en Él y empieces a dar frutos. Tú empieces y dejes en un momento de estar pegado a tu pastor y salgas y te conviertas en lo que Dios te ha mandado a hacer. Un falso pastor, aunque te diga, no, es que tú y haces esto y haces aquello, nunca se aparta de ti y siempre tiene que haber algo de Él en ti. Por ejemplo, las famosas, ¿cómo se llama? Denominaciones. Bueno, si yo soy pentecostal y salen con pastores a otras iglesias, mi iglesia se llama, por decir algo, Pentecostales Unidos por la Justicia y el Amor. Bueno, tú vas y está en Cuba, por decir algo, ¿no? Y sacan pastores que van a México y se establecen en una iglesia. ¿Cómo se llama esa iglesia? Igual, Pentecostales Unidos en Justicia y en Amor, México. Y así, en Brasil, igual la misma iglesia, el mismo nombre, como los testigos, como Iglesia Universal, como los mormones. Todo tiene que hablar de Él, de esa religión, de ese personaje, de ese hermano, de esa hermana, de ese pastor, de todo. Tiene que ser ese. Si yo me denomino apóstol, todos los demás son apóstoles. Si yo profetizo, todos los demás tienen que profetizar. Si yo me muerdo la uña del dedo izquierdo, la uña de mi dedo izquierdo, todo el mundo tiene que morderse esta uña. Si no, no son santos, si no, no son esto. Ese es un falso pastor, hermanos. El que imita y hace que los demás lo imiten. No tenemos no tenemos nuestras personalidades. Un buen pastor deja que tú crezcas y tú encuentres el sentido de la vida, el propósito de Dios en ti. Son dos cosas diferentes y son muy sutiles. Entonces, cuando vean que yo me quiero poner, en vez de iglesia pentecostal, unida en justicia y en amor, además, iglesia de Jesús. No, y te van a decir, no, tiene que ser así, porque tienes que afirmar el nombre que yo te di, tiene ni cobertura a mí. Un falso pastor, hermanos. Pero son muy sutiles los engaños de Satanás. Vean todo esto, un buen pastor te cuida, un mal pastor te descuida. ¿Tiene tiempo un buen pastor? No tiene tiempo un mal pastor. Porque un buen pastor se dedica a pastorear, a vigilar, a orar, a ayunar, a leer las escrituras y eso es lo que te comparte. Un falso pastor es el que nunca tiene tiempo porque siempre está planeando otra cosa. Es que tengo que hacer esto y tengo que viajar y profetizar y todos los días y hay que predicar todos los días en la iglesia, en el púlpito, en el internet, en las redes sociales, porque si no se me van. Por eso hay tantos pastores predicando todo el día, todos los días, a todas horas, porque si no, la gente se va. No porque no prediques todos los días, sino porque hay algo que no los atrae, tienes que atraerlos todo el tiempo. Jesús no los atrajo todo el tiempo. No dijo, y todo el día, todos los días, predicaba en el mismo sitio a todo el mundo, no. ¿Vieron? Diferente. Hermanos que se dedican a hacer videos a lo mejor cada 3 días, pero son videos edificantes porque vienen del Espíritu Santo, no vienen de uno. Y no es el mismo tema todo el tiempo. Es que somos pentecostales y hay que hablar en lenguas, hay que hablar en lenguas todo el tiempo. No, hermanos, si no no estás tomando el evangelio completo, solamente son repeticiones de un solo tema que para ti es el más importante del mundo mundial, pero hay mucho más en el evangelio de Dios. Jesús los bendice, hermanos, y perdón, me alargué un poco. Bendiciones para todos y todas.